¿cómo estás? Dios te bendiga, qué bueno es estar reunidos otro domingo más. Quiero que empecemos orando, así que te voy a invitar a que cierres tus ojos y oremos juntos. Señor, te damos gracias por este día, te damos gracias por lo que nos das, Señor. También te damos gracias por las personas que están del otro lado. Te pedimos por sus vidas, te pedimos por cada uno de ellos. Te pedimos que seas tú el centro de esta reunión, que seas tú el centro de nuestras vidas, Señor. Y te pedimos que guíes todo lo que hacemos. Te damos gracias por todo. Dejamos esta reunión, Señor, en tus manos, que tú la guíes. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora te voy a invitar a que escuches lo que quiero leer en la Biblia. Y está en 1 de Juan 4:7. Mi Biblia dice de título: Permanezcamos en amor. Y dice así: Queridos hermanos, amémonos los unos a los otros, porque el amor viene de Dios, y todo el que ama ha nacido de Él, y lo conoce. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Así manifestó Dios su amor entre nosotros, en que envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado primero a Dios, sino en que Él nos envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Queridos hermanos, ya que Dios nos amó así, también nosotros debemos amarnos los unos a los otros. Nadie ha visto jamás a Dios, pero si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece entre nosotros y entre nosotros su amor se ha manifestado plenamente. Qué lindo es saber que Dios nos ama y que nosotros, si demostramos amor a las otras personas, sabemos que Dios está en nosotros, ¿no? Qué bueno. Ahora te invito a que disfrutes de esta alabanza. Desciende hoy con fuego, Dios.
La creación temblará al oír tu voz. Descenderá con fuego Dios. La creación temblará al oír tu voz. Y Dios no está muerto, Él vivo está. Él venció la muerte y vive para siempre. Dios no está muerto, Él vivo está. Él venció la muerte y vive para siempre. Dios no está muerto, Él vivo está. Él venció la muerte y vive para siempre. Dios no está muerto, Él vivo está. Él venció la muerte y vive para siempre. Vive, vive para siempre. Vive, vive para siempre. Ahora nuestra hermana Silvia Rosa va a estar orando por misiones. Ella va a estar orando por los misioneros que están en Bolivia. Hola querida iglesia, ¿cómo están? El Señor les bendiga. Bueno, es un gusto poder nuevamente enviarles un videito. Como sabrán, estuvimos un tiempo enfermos, principalmente nosotros dos, pero gracias al Señor ya nos estamos recuperando. Apenas nos quedan algunas secuelas, pero creemos que lo más grave o el tiempo más difícil ya pasó. Pero igual aún así nos estamos cuidando. Bueno, gracias por orar por nosotros y quizás se hayan enterado por las noticias o hayan escuchado que la situación aquí en Bolivia es bastante difícil, bastante complicada. En donde nosotros vivimos, en Pando, el departamento de Pando, es bastante compleja la situación. Hay muchos enfermos, muchas carencias que se han visto en este tiempo, tanto de profesionales, de insumos, y bueno, todo lo que ha traído la pandemia, sumado a que la gente no puede trabajar. No ha sido bueno el inicio de año con la castaña, así que bueno, en verdad que estamos enfrentando un tiempo difícil, pero bueno, confiados en que el Señor es soberano, en que el Señor está obrando más allá de lo que vemos y de lo que nosotros pensamos. Así que bueno, muchas gracias por ser parte, por sumarse, por estar firmes orando y comprometidos con lo que el Señor está haciendo aquí. Les pedimos en especial también que oren por nuestros hermanos en las comunidades, pero también nuestros hermanos acá de la iglesia local. Hay algunos que están pasando por situaciones de salud bastante delicadas, así que bueno, que el Señor pueda obrar y pueda darles la sanidad si es su voluntad. Muchas gracias por estar orando y bueno, les mandamos un saludo muy grande. El Señor les bendiga. Hola, somos la familia Dios Mendoza. Gracias por orar por nosotros. Gracias por orar por Bolivia. ¡Chao! Una vez más, en esta mañana, soy Silvia Rosa. Vamos a estar en este tiempo pidiendo por nuestros misioneros. Y bueno, como ya hemos escuchado, es la familia Gómez Rosa, también es mi familia. Y bueno, sabemos de sus necesidades y vamos a pedirle a Dios que esté respondiendo y que esté supliendo lo que ellos piden en oración, con el mismo sentir. Sabemos que el Señor nos escucha y nos responde. Padre nuestro, te damos gracias por esta familia que está en aquel lugar, en Bolivia, Señor, sirviéndote y ayudando a los demás. Gracias por la vida de mi hermana, su esposo y la vida de sus hijos, Señor. Gracias porque los has sanado. Sabemos que solo tú los pudiste levantar así, Señor, y que te ruego que
reciban la sanidad completa en sus cuerpos, Señor, en sus vidas, que protejas a los niños, Señor, para que ellos puedan seguir sirviéndote en aquel lugar, Señor, que puedan seguir trabajando entre los hermanos, entre los que han creído, Señor, y están pasando por momentos de enfermedad, momentos difíciles, como pueblo, como ciudad, Señor. Te pedimos por el país, por Bolivia, para que puedas estar obrando y estés en medio de esta pandemia, Señor. Gracias porque has guardado sus vidas. Te ruego que las sigas guardando para que ellos puedan seguir sirviéndote en medio de tu pueblo, en aquel lugar, y puedan estar bien, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Ahora vamos a escuchar a Zuli, que va a presentar lo que han hecho los chicos esta semana. Muy buenos días, ¿cómo están todos? Muchas bendiciones. Un domingo más juntitos. Los quiero saludar a todos y mandarles un besito a todos los que nos están mirando. Bueno, hoy tenemos una clase muy especial. Nos sigue visitando nuestro amigo Peluchín. Hola Peluchín, ¿cómo estás? Bien, señor. ¿Qué pasó, Peluchín? Que te ha cambiado la cara totalmente. Sí, señor. Estuve hablando con los chicos durante la semana. Los chicos de la escuelita dominical. ¡Qué bien! ¿Y qué te contaron los chicos? Bueno, me contaron una historia del Señor Jesús. ¡Qué lindo! Y también mi amigo Saqueo. ¡Ay, acá lo tenemos! Hola, Saqueo, que estás arriba del árbol. ¿Y qué te contaron? Bueno, ellos me contaron que para ser feliz hay que tener a Cristo en el corazón. ¡Ay, qué lindo! Bueno, me encanta Peluchín. Sí, yo ya lo tengo en mi corazón y quiero aprender muchas cosas de él. ¡Qué bien! Bueno, me alegro mucho. Entonces, ¿eso fue lo que te cambió la cara? Sí, la verdad que sí, señor. Y Saqueo también me contaba. ¡Qué bien, Saqueo! Me alegro mucho. Bueno, vamos a ver las cosas que han hecho los chicos esta semana, los versículos que se han aprendido y qué manualidades han hecho, ¿te parece? Sí, señor, ¡vamos! Besitos a todos, nos vemos el próximo domingo. Hola chicos, ¿me escuchan? Soy Peluchín. Estoy acá, un poco enojado, pero quiero saber un poco cómo tengo que hacer para conocer al Señor Jesús. Para estar feliz, porque siempre estoy enojado. Chau, chicos. Espero que me contesten las preguntitas. Chau. Hola, Peluchín. Para conocer a Jesús tenés que confiar en Él, entregarle tu corazón, confesar tus pecados y Él te perdonará y será salvo. Y Él hará que el enojo se vaya y seas feliz. Chao. Hola chicos, ¿cómo están? Les voy a decir el versículo que aprendimos en la escuelita dominical, que está en Hechos 16:31, que dice: cree en Jesús y tú y tu casa serán salvos. Chao chicos, bendiciones. El versículo que me aprendí es: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hechos 16:31. Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Hechos 16:31. 5 libros son Mateo, Marcos, Lucas, Juan y Hechos. Los libros del Nuevo Testamento son Mateo, Marcos, Lucas, Juan y Hechos. Te invito a que apartes un tiempito
porque vamos a escuchar la palabra de Dios. Hola, muy buenos días. Que el Señor te bendiga. ¿Cómo estamos? Hermoso día nos ha regalado el Señor hoy para poder estar alabando al Señor y poder estar glorificándolo en este tiempo. Sí, de esta manera, de una manera diferente, como lo venimos haciendo ya hace bastante tiempo. Esto vino para quedarse, así que bueno, vamos a seguir trabajando durante un tiempo más o cuando el Señor diga así de esta manera, de una manera virtual. Y bueno, antes de comenzar, y la verdad que muy, muy contento por todo lo que está pasando, por todas las cosas que están haciendo los chicos, por todo lo que se está haciendo en misiones, en todo lo que se está haciendo con respecto al avance de la iglesia en distintos lugares. La verdad que este tiempo nos ha preocupado mucho por la situación que están viviendo muchos cristianos en este tiempo de pandemia, en este tiempo donde nos persigue también a nosotros, donde el pastor se ve expuesto, donde el misionero se ve expuesto. Por eso es necesario que estemos permanente orando y protegiendo también a nuestros misioneros con nuestras oraciones. Pero antes de pasar al mensaje, vamos a orar. Te voy a invitar a que cierres tus ojos y vamos a clamar al Señor y pedirle al Señor la dirección y la guía sobre su palabra. Amado Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, porque en este día nos permites abrir tu palabra una vez más, Señor, y hablar de ti. Gracias, Señor, porque nos das esta libertad aquí en nuestro país de poder hacerlo. Señor, aunque no nos podemos reunir de manera presencial, pero sí lo hacemos de esta manera, Señor, llegando a los hogares, entrando a hogares que quizás no teníamos pensado, pero tú lo has permitido así de esta manera, Señor. Te ruego tu sabiduría sobre mi vida, Señor, y que seas tú hablando, Señor, a través de tu palabra, y que sea tu palabra, Señor, la que esté haciendo cabida en nuestros corazones y transformando nuestras vidas. Te alabamos por esto en el nombre de Jesús. Amén. Hay una pregunta que está en la portada de la publicación, y es una pregunta que nos tendríamos que hacer todos. No poniendo duda sobre nuestra salvación, pero sí sobre nuestra condición. Esa pregunta es: ¿soy un cristiano? La verdad que cuando nos hacemos esta pregunta y comenzamos a meditar al respecto, podemos pensar muchas cosas, pero vamos a ver en esta mañana qué es lo que dice la palabra del Señor. ¿Sabes que los diccionarios bíblicos definen a un cristiano como una persona que profesa creer en Jesús como el Cristo, o en la religión basada en la enseñanza de Jesús? ¿Sabes que este es un buen punto de partida para entender qué es un cristiano? Pero como muchas definiciones por allí que hay en los diccionarios seculares, esta definición de alguna manera no alcanza para entender la realidad de lo que verdaderamente dice la palabra de Dios, qué es o qué significa ser un cristiano. ¿Sabes que la palabra cristiano se utiliza 3 veces en el Nuevo Testamento? Allí en el libro de Hechos, en el capítulo 11, verso 26, también en Hechos 26, 28 y en 1 de Pedro 4, 16. ¿Sabes que allí en Hechos, en el capítulo 11, en el verso 26, los primeros seguidores de Jesucristo fueron llamados cristianos? Primero allí en Antioquía, debido a que su comportamiento y la actividad y la forma de hablar fueron como seguidores, o sea, los nombraron los seguidores de Cristo. Fue allí donde los nombraron por primera vez cristianos, porque se parecían, porque hacían lo que Cristo hacía. Literalmente, la palabra cristiano significa perteneciente al partido de Cristo, o partidario
o seguidor de Cristo. Lo cual sería muy similar a lo que el diccionario define. Es muy parecido. Desafortunadamente, con el paso del tiempo, la palabra cristiano ha ido perdiendo mucho significado. Sabes que a menudo esta palabra es utilizada para nombrar a alguien que tiene altos valores morales o a alguien que es sumamente religioso, en lugar de nombrar a un verdadero seguidor de Cristo. Sabes que mucha gente que no cree ni confía en Jesucristo se considera cristiana simplemente porque asiste a una iglesia o vive en una nación o en un país que dice ser cristiano. Pero asistir a una iglesia no te hace cristiano. ¿Sabes cómo? Tampoco si decir, bueno, entré a la cochera o al garaje de mi casa no me hace un auto. O sea, es sencillo la cosa. O sea, entrar a una iglesia no significa que porque vayas a una iglesia sos un cristiano. O por vivir en un país donde se dice que la nación es cristiana, sos un cristiano. O porque naciste en una familia donde supuestamente dicen que son cristianos, sos cristiano. Sabes que ser un miembro, como te decía recién, de una iglesia, o de asistir a los servicios regularmente, o dar para la iglesia, o dar para la obra, tampoco te hace un cristiano. La Biblia nos enseña que las buenas obras que hacemos no nos pueden hacer aceptos delante de Dios. El apóstol Pablo, allí en la carta de Tito, escribe en el capítulo 3, en el versículo 5, nos dice: Dios nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. De manera que un cristiano es alguien que ha sido nacido de nuevo por Dios, hablando espiritualmente, ¿no? Y ha puesto su fe y su confianza en Jesucristo. O sea, hay una definición verdadera para un cristiano, y esto lo dice la palabra de Dios. Si esto lo vemos en Juan 3, en el capítulo 3, en el versículo 3 en adelante, y también lo podemos ver en Primera de Pedro, en 1:23, y en Efesios 2:8 leemos que dice que por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto no procede de nosotros, sino que es un regalo, un don de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. Eso es el ser el cristiano, el ser un cristiano. Es ser un nacido de nuevo. Un verdadero cristiano es una persona que ha puesto su fe, su confianza en la persona de Jesucristo. Reconoce que Él murió en la cruz como pago por todos los pecados personales de cada uno de nosotros. ¿Sabes qué? Y también se arrepiente de ellos. Eso, si nosotros vemos allí en Primera de Juan, en el capítulo 1, verso 9, habla del verdadero significado del cristiano. Y en Proverbios, capítulo 28, verso 13, dice que si nosotros nos arrepentimos del pecado y nos apartamos de ese pecado, vamos a alcanzar misericordia. También dice que ser cristiano es aquel que cree que Jesucristo resucitó al tercer día para obtener la victoria sobre la muerte, para dar vida eterna a todos los que hemos creído en Él. En Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Un verdadero cristiano, en verdad, es un hijo de Dios, es parte de la familia de Dios, y uno a quien le ha sido dado una nueva vida en Cristo. La marca del verdadero cristiano es demostrar el amor hacia los demás y la obediencia a la palabra de Dios. Esto lo podemos ver en las Sagradas Escrituras allí en Juan, en Primera de Juan, en el capítulo 2,
en el versículo 4 en adelante dice, si alguien afirma, y está entre comillas esta parte, yo conozco a Dios, pero no obedece los mandamientos de Dios, ¿sabes qué dice la palabra? Es un mentiroso y no vive la verdad. Pero los que obedecen la palabra de Dios demuestran verdaderamente cuánto lo aman. Así es como sabemos que vivimos en Él. Los que dicen que viven en Dios deben vivir como Jesús vivió. Este versículo lo tengo resaltado, el verso 6. Dice, los que dicen que viven en Dios deben vivir como Jesús vivió. Queridos amigos, no les escribo un mandamiento nuevo, sino más bien uno antiguo, que han tenido desde el principio. Ese mandamiento antiguo, ámense los unos a los otros, es el mismo mensaje que oyeron antes. Sin embargo, también es un mandamiento nuevo. Jesús vivió la verdad de este mandamiento y ustedes también la viven. Pues la oscuridad está desapareciendo y ya brilla la luz verdadera. Si alguien afirma, vivo en la luz, pero odia a otro creyente, esa persona aún vive en la oscuridad. El que ama a otro creyente vive en la luz y no hace que otros tropiecen. Pero el que odia a otro creyente todavía vive y camina en la oscuridad. No sabe por dónde ir, pues la oscuridad lo ha cegado. ¿Sabes qué clara que es la palabra, no? Qué claro que es cuando te da pautas y te da las condiciones y el fruto que nosotros tenemos que dar como hijos de Dios para decir que somos cristianos, para decir que vivimos en la luz. ¿Sabes que quizás vos, como yo, alguna vez has hecho una oración de decisión por Cristo y decir yo recibo a Cristo en mi corazón, levantaste la mano y la verdad que allí te dijeron sos cristiano? Pero no es tan sencillo. No se trata solamente de una oración de decisión. Es mucho más profundo. Como leímos allí en Tito, en el capítulo 3, dice, recuérdales a los creyentes que se sometan al gobierno y a sus funcionarios. Tienen que ser obedientes, siempre dispuestos a hacer lo que es bueno. No deben calumniar a nadie y tienen que evitar pleitos. En cambio, deben ser amables y mostrar verdadera humildad en el trato con todos. En otro tiempo, fíjate que está hablando en tiempos pasados, fíjate cada uno de los verbos, yo los he marcado aquí en mi Biblia. Dice, en otro tiempo, el verso 3, nosotros también éramos necios y desobedientes. Fuimos engañados y nos convertimos en esclavos de toda clase de pasiones y placeres. Nuestra vida estaba llena de maldad y envidia y nos odiábamos unos a otros. Sin embargo, fíjate que acá la cosa cambia. Dice, cuando Dios, nuestro Salvador, dio a conocer su bondad y su amor, Él nos salvó, no por las acciones justas que nosotros habíamos hecho, sino por su misericordia. Nos lavó, quitó nuestros pecados y nos dio un nuevo nacimiento y vida nueva por medio del Espíritu Santo. Fíjate que está hablando de cosas diferentes. Lo que fuimos y lo que nos dio y lo que hizo por nosotros, pero también nos dio, dice, un nuevo nacimiento y una vida nueva. Él derramó, el verso 6, Él derramó su Espíritu sobre nosotros en abundancia por medio de Jesucristo nuestro Salvador. No hay un tal un espíritu que tiene que venir extra ni nada por el estilo. ¿Sí? Acá dice que Él ese día
derramó su Espíritu sobre nosotros en abundancia. Y por su gracia, Él nos declaró justos y nos dio la seguridad de que vamos a heredar la vida eterna. Esta declaración es digna de confianza y quiero que insistas en estas enseñanzas para que todos los que confían en Dios se dediquen a hacer el bien. Estas enseñanzas son buenas y de beneficio para todos. No te metas en discusiones necias sobre listas de linajes espirituales o en riñas y peleas acerca de la obediencia a las leyes judías. Todo eso es inútil y una pérdida de tiempo. Si entre ustedes hay individuos que causan divisiones, dales una primera y una segunda advertencia. Después de eso, no tengas nada que ver con ellos. Pues personas como esas se han apartado de la verdad y sus propios pecados los condenan. O sea que estas personas, el apóstol Pablo aquí le estaba enseñando a Tito algo que iba a pasar dentro de la iglesia. Personas que se iban a dedicar a hacer cosas que no tenían sentido. Discusiones, pleitos, cosas que no tenían sentido. E iban a causar división dentro de la iglesia. Bueno, a esas personas hay en una versión que dice deséchalas. Sí, y acá esta versión dice no tengas más nada que ver con ellos. Sí, esas personas como esas se han apartado de la verdad. O sea que si bien tenían el conocimiento intelectual de la verdad no estaba en ellos porque fácilmente la dejaron y se apartaron de esa verdad. Y sus propios pecados, dice la palabra de Dios, los condenan. O sea que si ellos hubiesen sido hijos de Dios, hubiesen sido verdaderos cristianos, no hubiesen dejado. O sea que no eran cristianos y estaban dentro de la iglesia. O sea que aquí nos afirma que vamos a tener personas en nuestro alrededor dentro de la iglesia que van a estar dentro de la iglesia, pero eso no significa que sean cristianos. Personas que se van a apartar de la verdad y que sus propios pecados los condenan. La palabra dice que para los que hemos creído en Él no hay ninguna condenación. Entonces, ¿por qué sus pecados los iban a condenar? Porque sus pecados no fueron confesados y no fueron perdonados. Entonces, estaban yendo, pertenecían o eran parte o se hacían que eran parte de la iglesia, pero no lo eran. Eso es un peligro que está sucediendo ahora y sucedió antes. O sea, no es nuevo esto. ¿Sí? No es nuevo, no es de este tiempo. No es, a veces nosotros pensamos, pero ¿por qué la gente deja de seguir al Señor? ¿Por qué están un tiempo y luego se van o abandonan? Y porque no fueron nunca. Tenemos que trabajar nuevamente en ellos. Tenemos que volver a predicarles el evangelio verdadero. No ese evangelio de levantar la mano y ya sos cristiano, sino el evangelio de perdón de pecados. Unas reuniones pasadas hablaba de esto, del fruto, que por los frutos lo vamos a conocer. Tenemos que volverles a predicar el evangelio porque esas personas no han conocido a Dios. Intelectualmente conocían la palabra o intelectualmente hicieron cursos, hicieron institutos bíblicos, hicieron un montón de cosas. Pero no tuvieron una relación, no tuvieron una transformación, no tuvieron una vida nueva. Eso es el cristiano verdadero, un cristiano de una vida nueva. Lo podemos ver más claro en el famoso versículo de allí de Juan 3:16. Es un versículo que predicamos para evangelizar, pero es necesario que leamos el contexto de este versículo. Dice, había un hombre llamado Nicodemo. Esto es en capítulo 3 del libro de Juan, en el versículo 3 en adelante. Había un hombre llamado Nicodemo, un líder religioso judío de los fariseos. Una noche fue a hablar con Jesús. Rabí, le dijo, todos sabemos que Dios te ha enviado para enseñarnos. Las señales milagrosas que haces son la prueba de que Dios está contigo. Jesús le respondió, te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios.
quieres decir?, exclamó Nicodemo. ¿Cómo puede un hombre mayor volver al vientre de su madre y nacer de nuevo? Jesús le contestó: te digo la verdad, nadie puede entrar al reino de los cielos, al reino de Dios, si no nace de agua y del Espíritu. El ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Así que no te sorprendas cuando te digo, tienen que nacer de nuevo. El viento sopla hacia donde quiere, de la misma manera que oyes el viento, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va, tampoco puedes explicar cómo las personas nacen del Espíritu. ¿Cómo es posible todo esto?, preguntó Nicodemo. Jesús le contestó: tú eres un respetado maestro judío y aún no entiendes estas cosas. Te aseguro que les contamos lo que sabemos y hemos visto, y ustedes todavía se niegan a creer nuestro testimonio. Ahora bien, si no me creen cuando les hablo de las cosas terrenales, ¿cómo creerán si les hablo de las cosas celestiales? Nadie jamás fue al cielo y regresó, pero el Hijo del Hombre bajó del cielo. Y así como Moisés levantó la serpiente de bronce en un poste en el desierto, así deberá ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que crea en Él tenga vida eterna. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. No hay condenación para todo aquel que cree en Él, pero todo el que no cree en Él ya ha sido condenado por no haber creído en el único Hijo de Dios. Esta condenación se basa en el siguiente hecho: la luz de Dios llegó al mundo, pero la gente amó más la oscuridad que la luz, porque sus acciones eran malvadas. Todos los que hacen el mal odian la luz y se niegan a acercarse a ella porque temen que sus pecados queden al descubierto. Pero los que hacen lo correcto se acercan a la luz para que otros puedan ver que están haciendo lo que Dios quiere. Yo he resaltado estos 3 últimos versículos de todo este contexto que te dije que teníamos que leer de Juan 3:16. En este versículo nosotros estamos siempre enfocados para evangelizar a otras personas y les presentamos con este versículo el amor de Dios. Claro que Dios es amor, y dice la palabra de Dios que amó de tal manera a este mundo, pero muchos no quieren creer. ¿Sabes que algunos se arrimaban solamente por una cuestión de buscar algo personal? O sea, en lugar de enfocar su vista en Dios, en lugar de enfocar su vida en Dios, se enfocaban en sí mismos. Como está sucediendo hoy. Personas vanagloriosas que quieren y se arriman a Dios porque le dicen que en Dios van a tener prosperidad, que en Dios van a mejorar su condición económica, que en Dios van a mejorar su vida matrimonial, que en Dios van a mejorar su relación con sus hijos. Claro que sí, esto sucede, pero hay gente que se arriman por estas añadiduras y no porque se arrepienten de sus pecados para ser presentados delante de Dios. Esto es lo que está pasando hoy, pero no solamente pasó hoy, sino que siempre pasó. Y fíjate que esta es la clave. En Santiago, en el capítulo 2, del verso 13, le dice: les decimos estas cosas sin emplear palabras que provienen de la sabiduría humana. En cambio, hablamos con palabras que el Espíritu nos da, usando
palabras del Espíritu para explicar las verdades espirituales. Pero los que no son espirituales no pueden recibir esas verdades del Espíritu de Dios. Todo les suena ridículo y no pueden entenderlo. Porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decir. ¿Sabes que aún cuando hay personas dentro de la iglesia, aún cuando han pasado muchos años personas dentro de la iglesia, no pueden entender esto? Y te tildan inmediatamente cuando hablas acerca del pecado y de la vida nueva y de la transformación que tiene que haber en tu vida. Te tildan inmediatamente de religioso, de ridículo. Pero ¿sabes qué? Yo no lo estoy diciendo. A mí también me gustaría que fuera diferente. Porque yo también cometo errores, porque yo también me equivoco. Pero esto lo dice la palabra de Dios. Esto lo dijo el Señor y se lo dijo a Nicodemo sabiendo por qué se arrimaba. Y le dijo, vos sos un maestro de la ley. Sos un hombre que conoce las Escrituras. O sea, sos un hombre intelectual, le quiso decir. Un hombre respetado dentro de los maestros de la ley. Pero ¿sabés que te tengo que decir algo? Todo eso no te va a salvar. Lo que te va a salvar es que nazcas de nuevo, que seas una nueva criatura, que seas una nueva persona. Y así mismo no podía entenderlo, porque no estaba el Espíritu de Dios en él. Las cosas espirituales se entienden espiritualmente. De otra manera no se pueden entender. Este es el problema que hay. Por eso las personas no tienen transformación, porque nunca recibieron el Espíritu de Dios, ese Espíritu que se da con abundancia. Cuando nosotros tomamos la decisión no solamente de seguir a Cristo, sino de pedirle perdón por nuestros pecados y arrepentirnos y apartarnos de esos pecados, es cuando el Espíritu Santo mora y hace cabida en nosotros. Allí es cuando la cosa cambia. Fíjate lo que dice el verso 16. Pues, ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para enseñarle a Él? Fíjate, esta última parte yo lo he resaltado. Dice, pero nosotros entendemos estas cosas porque tenemos la mente de Cristo. Ese es el cambio, esa es la clave, la mente de Cristo. ¿Sabes que un verdadero cristiano tiene la mente de Cristo? El que tiene la mente de Cristo piensa como Cristo piensa. Reacciona como Cristo reaccionaría. Perdona como Cristo perdona. Se refleja en él el amor de Cristo. Sabes que de esta manera se haría real lo que dice 1 Corintios 13. 1 Corintios 13 es la identidad, es el DNI del cristiano. Dice, si pudiera hablar todos los idiomas del mundo y de los ángeles, pero no amara a los demás, yo sería como un metal ruidoso o un címbalo que resuena. Si tuviera el don de profecía y entendiera todos los planes secretos de Dios, y contara con todo el conocimiento, y si tuviera una fe que me hiciera capaz de mover montañas, pero no amara a otros, yo no sería nada. Si diera todo lo que tengo a los pobres y hasta sacrificara mi cuerpo para jactarme de eso, pero si no amara a los demás, no habría logrado nada. El amor es paciente, el amor es bondadoso. El amor no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo. No exige que las cosas se hagan a su manera. No se irrita, ni lleva un registro de las ofensas recibidas. No se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. El amor nunca se da por vencido, jamás pierde la fe. Siempre tiene esperanzas y se mantiene firme en toda circunstancia. La profecía y el hablar en idiomas desconocidos
y el conocimiento especial se volverán inútiles, pero el amor durará para siempre. Aunque nuestro conocimiento es parcial e incompleto, y aún el don de profecía revela solo una parte de todo el panorama, sin embargo, cuando llegue el tiempo de la perfección, estas cosas parciales se volverán inútiles. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba y razonaba como un niño. Pero cuando crecí dejé estas cosas de niño. Ahora vemos todo de manera imperfecta, como reflejos desconcertantes, pero luego veremos todo con perfecta claridad. Todo lo que ahora conozco es parcial e incompleto, pero luego conoceré todo lo completo, tal como Dios me conoce a mí completamente. 3 cosas durarán para siempre: la fe, la esperanza y el amor. Y la mayor de las 3, el amor. ¿Sabes que todo esto que habla la palabra de Dios, que es lo que identifica a un cristiano, se conoce en el amor, en el fruto o en el producto final de todo esto? Y cuando habla del amor a las personas, del amor a Dios, del amor a las cosas. Y podemos ver varios versículos, vimos varios versículos, varios pasajes de la palabra de Dios, y podemos ver muchos otros. Pero en todo esto, el resultado es el amor. Sabes que podemos hacer muchas cosas, podemos entender, podemos estudiar la palabra de Dios, podemos conocerla, podemos ser muy intelectuales, pero si no tenemos amor, nada somos. Todo esto se logra con un proceso, se logra en el tiempo, pero se logra. No podemos eternamente. Acá en el verso 11 dice: cuando era niño hablaba y pensaba y razonaba como un niño, pero cuando crecí dejé las cosas de niño. Es momento de crecer, es momento no ya está de ser un niño. Es momento de comenzar a dar frutos. ¿Sabes que yo tengo en el fondo aquí de mi casa una planta de durazno? Tendrá más o menos unos 10 años esta planta. Vivió varios problemas, varias circunstancias que hicieron que la planta no creciera. Pero hasta que la planta creció, pasaron los años, pasó el tiempo, pero comenzamos a ver una planta diferente, una planta que comenzó a florecer, y hace 2 años dio los primeros frutos. Muchos de ellos se cayeron, pero dieron frutos muy débiles. El año pasado dio un poquito más, pero todavía muy chiquitos los duraznitos. ¿Qué hice? Tuve que abonar la tierra. Traté de podar la planta, de acuerdo a lo que yo conozco. No conozco mucho de poda, pero algo más o menos he hecho. Y voy a esperar los resultados de este año. Quizás las inclemencias del tiempo no me permitan ver el fruto que yo quiero, pero ahora ya sé qué tipo de durazno es, qué variedad de durazno es y qué sabor tiene el durazno, porque ya lo pude probar, porque comenzó a dar sus primeros frutos. Y espero que dé más y mejor. Y voy a tratar de trabajarla. Si este año no da buen fruto, voy a tener que buscar un profesional para que ese profesional me pueda podar la planta y dé el fruto que tiene que dar, el fruto que yo espero de ella. Pero ¿sabes qué? El Señor espera frutos de tu vida y de mi vida. El Señor espera frutos de hijos de Dios, de verdaderos cristianos. ¿Estás dando fruto?
Estoy dando fruto. ¿Pueden mis frutos ser dulces delante de Dios? Dulces frutos espera el Señor de tu vida. Pero ¿sabes qué? Ya tenés que dejar de ser un niño, crecer y dar el fruto que el Señor espera que vos des y que yo dé. Que el Señor te bendiga. Bueno, Dios te bendiga. Qué hermoso es pasar un tiempo juntos. Te esperamos como todos los domingos a las 11 de la mañana. No te olvides de suscribirte y Dios te bendiga. Corro como niño, corro como hijo, vengo a refugiarme a tus pies. Corro a ti sediento, corro a ti hambriento, sacia y llena todo mi ser. Te doy mi alabanza, mi mejor fragancia, puedes respirar mi adoración. Con manos alzadas peleo mis batallas, el cielo abres, hoy puedo ver.
Impresionante es tu